छाया आसमान देखो झूमता गगन है छाया आसमान देखो झूमता गगन Buen día, mi nombre es Edgar Martínez Rodríguez y esta es mi presentación acerca de lo que son los dispositivos microfluídicos en torno a lo que es la materia de experimentación física y pensamiento estadístico, la F1008B, en donde pertenezco al grupo número 18 y al equipo número 2. Y como breve introducción, aquí expondré lo que son mis conclusiones acerca de lo que es lo que son los dispositivos microfluídicos en torno a la botella de Marriott y distintas actividades experimentales que realizamos a lo largo de estas 5 semanas. Para comenzar, resulta de vital importancia describir lo que es la física dentro de lo que es la botella de Marriott. Y bueno, como podemos ver en este gráfico, podemos ver lo que es la estructura de la botella de Marriott, en donde notamos que el tubo que la atraviesa por el medio está en contacto con el exterior, y a partir de esto podemos describir lo que son nuestros diferentes puntos de referencia. Bueno, tenemos que el extremo inferior de este tubo lo vamos a llamar punto A, y a la altura a la que se encuentra nuestra fuga lo vamos a llamar punto B, y a partir de esto podemos determinar dos diferentes alturas. Una que la llamaremos H mayúscula, que sería la altura que se encuentra entre la altura de nuestra fuga y la altura a la que se encuentra el extremo inferior del tubo, y la altura H minúscula, que sería la altura entre la altura de nuestra fuga y el nivel del agua. ¿Y cómo podemos justificar que la velocidad de salida de nuestra fuga es constante cuando el nivel del agua se encuentra desde el valor inicial hasta el extremo inferior de nuestro tubo? Bueno, esto lo podemos explicar mediante lo que es la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli, en donde tenemos que tanto el punto A como el punto B tienen la presión atmosférica, y eso lo sabemos porque cuando comenzamos el experimento, pues empiezan a salir burbujas, que es el aire que estaba dentro de lo que es nuestro tubo. Y también notamos que el agua que está dentro del tubo baja más rápido que lo que es el agua que está a un lado, que sería la que está en la botella. Esto debido a que la presión atmosférica es mayor que la presión que está dentro de la botella. Pues tenemos un volumen inicial de aire. Entonces, baja el nivel del agua y este volumen va aumentando. Y por la ley de Boyle, se supone que la presión debe de ir disminuyendo, y por tanto pues va a bajar más rápido lo que es esta agua, porque esta presión es menor que la atmosférica. Entonces, a partir de eso tenemos que la velocidad de salida está dada por lo que es el teorema de Torricelli, que sería la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura, en donde nuestra altura de referencia sería lo que es la altura H mayúscula, y es pues esta altura que no varía, y por tanto nuestra velocidad de salida sería constante. Y como nuestra velocidad de salida de la fuga tiene que ver con nuestro caudal de salida, pues nuestro caudal de salida también sería constante. También podemos notar que cuando el agua baja del extremo inferior del tubo, empieza a variar su velocidad de salida, debido a que, según este teorema, pues la altura ya va a estar dada por lo que es el nivel del agua, que sería H minúscula, y pues esta altura iría disminuyendo gradualmente hasta pues terminar lo que es de salir el agua. Esto lo pudimos notar en lo que fueron las actividades experimentales. Pues por ejemplo, comenzamos el experimento y nuestro chorro de salida tenía cierto alcance. Entonces, notamos nosotros que cuando nuestro chorro mantenía ese alcance constante desde el nivel del agua inicial hasta que se situaba antes del extremo inferior del tubo,
porque tenía una velocidad de salida constante. Pero cuando el nivel del agua bajaba abajo del extremo inferior del tubo, notamos que este alcance del chorro iba disminuyendo, debido a que pues nuestra velocidad de salida también iba disminuyendo. Y pues eso sería todo acerca de lo que es la física inmersa dentro de lo que es la botella de Mariotti. Ahora, en cuanto al análisis estadístico y la propagación de nuestros errores, para calcular las distintas incertidumbres que teníamos en cuanto a nuestros resultados definitivos, pues tuvimos que emplear las siguientes reglas. Pues por ejemplo, nosotros podemos calcular de manera analítica pues, incertidumbres de tipo B, como al medir un radio utilizamos la incertidumbre que tenía la regla, o algo que nosotros pues teníamos que cuantificar de manera analítica. Entonces, por ejemplo, tenías que obtener un dato que tenía varias variables, y esas variables tenían cada una su incertidumbre. Entonces, para obtener la incertidumbre total de lo que sería el resultado que queríamos obtener, teníamos que emplear alguna de las siguientes reglas. Pues por ejemplo, si teníamos que calcular algo que tuviera una constante, pues multiplicamos la constante por nuestra incertidumbre. O por ejemplo, si teníamos varias incertidumbres en las mismas variables, pues el método más fácil en cuanto a lo que es las incertidumbres, para calcular la incertidumbre independiente, pues era sacar la raíz cuadrada de la suma de todas nuestras incertidumbres relativas elevadas al cuadrado. Y pues ahí podría cambiar, por ejemplo, podrías integrar, pues cuando tenías algo elevado a un exponente, o si tenías una constante, lo multiplicabas por todo eso, y pues así obteníamos nuestras incertidumbres y nuestros errores de manera clara. Algunos de los errores más grandes que tuvimos en cuanto a esto fue que la empleación de incertidumbres en cuanto a lo que nosotros determinamos muy grandes, o a la utilización de aparatos muy imprecisos, pues teníamos problemas para calcular nuestra incertidumbre total, ya que salía muy grande y muy alejada, pues nos debería dar un resultado más prioritario, ya que estamos utilizando una incertidumbre que nosotros declaramos muy grande. Entonces, al medirlo con otro instrumento, pues pudimos tener una incertidumbre mucho más pequeña, que nos permitía hacer los cálculos de la incertidumbre definitiva a algo que fuera muy preciso y tuviera un porcentaje muy bueno de veracidad, y no se alejara tanto de lo que serían nuestros resultados. Pues por ejemplo, si tienes tienes velocidad es igual a 1 metro por segundo más menos por ejemplo, tienes velocidad más de 0.5 más menos 0.5, y tus límites son 1 y 0 para declarar que sea algo verdadero o no. Entonces puedes estar en ambos extremos en cuanto a lo bueno y lo malo. Entonces, pues necesitas tener una incertidumbre mucho más pequeña, y eso es lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, utilizando los aparatos correctos, pudimos tener incertidumbres adecuadas en nuestras variables, y así obtener una incertidumbre definitiva, o incertidumbre total de nuestro resultado, que se apegara a un resultado muy bueno. Además, la forma de expresar lo que eran nuestras incertidumbres también tenía vital importancia, ya que pues todo eso que vimos en clase nos sirvió ampliamente, ya que utilizar las cifras significativas adecuadas, así como también las unidades adecuadas en cuanto a las incertidumbres, y tu medición pues era de vital importancia para declarar resultados o nuestro dato con su incertidumbre de la manera correcta. Algo que para pues, las personas que vean el experimento o que logren ver lo que hicimos puedan comprenderlo de una manera más clara. En cuanto a la utilización de lo que es el método de mínimos cuadrados, lo empleamos en lo que es la actividad experimental número 2 para obtener una regresión lineal de una línea de tendencia recta de lo que serían nuestros datos. Pues, por ejemplo, en la actividad experimental número 2 tuvimos que medir la velocidad de salida cuando aumentábamos la altura del tubo. Y pues conforme aumentábamos la altura del tubo, se supone que la velocidad de salida en el margen donde es constante debe de ir aumentando, ya que estamos aumentando la altura entre el punto B de nuestra fuga y el punto A del extremo inferior del tubo. Entonces, en eso pues teníamos ciertas incertidumbres y ciertas variables ahí. Entonces, tenías varios puntos de lo que tú tenías variando en lo que es nuestra gráfica.
y cada velocidad tenía cierta pendiente diferente, entonces no podías unificar una pendiente porque no podías hacerlo de manera así clara. Entonces para hacerlo pues tenemos que seguir este método, de lo que es el método de mínimos cuadrados, y así obtenemos una tendencia lineal de lo que es el comportamiento de las variables, de las mediciones que tuvimos, y así podemos obtener una recta que unificara estos datos y pues nos diera una pendiente. Y pues como ya sabemos en todo lo que hemos visto a lo largo de lo que es experimentación y las distintas unidades de formación, sabemos que la pendiente, por ejemplo, si tenemos graficada, por ejemplo en este caso teníamos graficado lo que era la velocidad en el tiempo, entonces teníamos nuestra pendiente nos declaraba la razón de cambio de lo que era nuestra velocidad, y pues la razón de cambio de lo que es nuestra velocidad sería la aceleración, y por tanto pues teníamos que obtener en este experimento la aceleración de la gravedad, pues al promediar todo esto y hacer nuestra línea de tendencia, y pues lo obtuvimos de manera exitosa. ¿Cómo funciona un dispositivo microfluídico? Bueno, primeramente tenemos tres geometrías, o tenemos varias, pero las principales para mi caso serían lo que sería las geometrías simples, las geometrías alargadas y las geometrías triples, en donde tenemos que los distintos tipos de geometrías pues están, porque como sabemos un dispositivo microfluídico tiene la intención de recrear lo que es la matriz extracelular, y pues dependiendo de dónde se encuentre esta célula y pues el entorno que queramos recrear del cuerpo, pues tenemos que utilizar los distintos tipos de geometrías. Bueno, un dispositivo microfluídico pues analiza fluidos a la escala de microlitros. Entonces pues los diámetros de estos pueden variar, por ejemplo hay dispositivos microfluídicos que tienen pues el diámetro de sus tubos de 100 micrómetros, y pues por ahí pasa lo que son los microlitros. Para eso tenemos que tener un flujo constante que pues es otorgado por distintos aparatos de bombeo muy precisos. Y pues por ejemplo, entra lo que es el flujo de células, el flujo del material en cuanto a nivel de microlitros. Entonces cuando entra en esta parte, mediante hidrogeles tridimensionales, la célula del material es envuelta en un envolvente de colágeno tridimensional, pues que la permite unificarse. Va el flujo constante de lo que es el material y se divide en pequeñas gotas celulares que se van almacenando en estos recubrimientos, porque esto es un dispositivo microfluídico hecho a la antigua, en donde pues los científicos estaban analizando en el microscopio cuál era el número de los diferentes tipos de células que querían identificar, y cuando ya los tenían aquí pues podían hacer distintos análisis tanto físicos como químicos de las células que obtenían. Pues podían obtener, por ejemplo, la elasticidad de la célula, o cómo reaccionaba a distintos impulsos eléctricos o a diferentes casos, con el fin de identificar, por ejemplo, cómo curar una enfermedad a partir de esto. La ventaja de los dispositivos microfluídicos es que, pues como son muy pequeños, pues utilizan muy pocos reactivos y también generan muy pocos desechos. Y en el caso de una emergencia por alguna enfermedad, pues los puedes transportar de manera fácil y rápida a cualquier parte del mundo, y pues puedes hacer un estudio muy preciso y que te permita pues determinar la solución hacia lo que es la cura de determinada enfermedad. Actualmente existen dispositivos microfluídicos que pues emplean lo que es la electrónica en ellos, y pues analizan ya no de manera humana a través de microscopios, sino que mediante microchips analizan lo que ellos quieren analizar en cuanto a los diferentes tipos de células que van obteniendo. Pues por ejemplo pueden someterlas a cierta frecuencia electrónica, a ciertas condiciones físicas, y pues determinar qué es lo que le afecta a esas células y qué es lo que no, y así hacer un estudio especializado de una manera muy rápida y sencilla. También los dispositivos microfluídicos actuales son altamente eficientes, ya que tienen la mayoría de los procesos que antes se hacían de manera humana, pues ahora están regulados por lo que es la microtecnología, y pues esto permite hacerlo de manera mucho más rápida. Ahora, yo considero que la forma adecuada o la forma de emplear lo que es la botella de Mariotte en un dispositivo microfluídico, pues sería la sustitución de lo que sería el sistema de bombeo. Pues como sabemos, estos dispositivos microfluídicos tienen que tener una bomba, pues en veces muy costosa, o que tiene mucha complejidad para regular lo que es que el flujo de entrada hacia eso sea constante, ya que pues en la microfluídica pueden ocurrir diversos problemas
a esa escala, ya que por ejemplo como son escala de microlitros, puede elevarse como en la capilaridad la gota hacia arriba, o puede despedazarse totalmente la gota en varios segmentos. También existen problemas como que un cambio de altura o los cambios de inclinación a esa escala afectan demasiado a lo que sería el dispositivo. Entonces yo propuse que un dispositivo más o menos del mismo tamaño que pues fuera una botella de Marriott pequeñita, en donde pues primeramente para llenarla de lo que es de lo que queramos analizar, pues tendríamos, por ejemplo, yo puse el caso de sangre, tendríamos válvulas que regularan la entrada. Entonces entra el líquido hasta el punto en lo que lo debemos tener, y aquí sería otra válvula que regularía la salida, y pues este sería un capilar que estaría en contacto con lo que sería la presión atmosférica, para tener pues ambas presiones controladas. Así como también este punto estaría a presión atmosférica, tendría un pequeño espacio que le permitiría tener lo que es la presión atmosférica, y así de manera fácil, por cuestiones de física, tendríamos un flujo constante. Y aquí estaría nuestro dispositivo microfluídico listo para hacer el análisis de las células que deseamos obtener. Y pues esa sería la manera que yo determiné cómo podríamos emplear la botella de Marriott en cuanto a mejorar la eficiencia de lo que serían los dispositivos microfluídicos. Ahora, los posibles problemas que podrían surgir con el diseño a partir de lo que son las consecuencias que existen en estos casos. Bueno, por ejemplo, también el que mencioné anteriormente, que sería que la gota se subiera por el capilar, o sería la sustancia que metamos aquí, en vez de respetar el comportamiento físico a nuestra escala, pues en vez de mantenerse abajo, pues lo que haría sería empezar a subir hacia arriba, porque esa escala es lo que sucede. Pero esto podríamos solucionarlo si colocamos algo que tuviera un material como el cobre. También sabemos que podrían surgir muchos problemas en cuanto a lo que son los cambios de altura, ya que un cambio pequeño de nuestra altura podría ocasionar grandes alteraciones en la presión atmosférica que estamos considerando en nuestro experimento. Además sabemos que el flujo constante que tendremos pues va a ser nada más lo que habíamos descrito anteriormente, y pues puede que la manera de detectar a qué altura se encuentra el líquido a esas escalas pues nos pueda generar, si no utilizamos los aparatos adecuados, pues una incertidumbre demasiado grande en el cálculo de nuestra velocidad y por tanto en el cálculo de nuestro flujo, algo que podría generar al final del experimento grandes incertidumbres que no concordarían con lo que estamos generando. Y pues también existirían problemas relacionados con lo que son los materiales, ya que por ejemplo sabemos que en los dispositivos microfluídicos están hechos con lo que es el PDMS, que es un material que pues permite mantenerse viva a las células que tiene almacenadas. Pero por ejemplo, si elaboramos nuestro dispositivo con este material, pues también permitiría de cierta manera que fuera permisible al líquido que tenemos, y lo podría dejar escapar, ya que aquí no se escapa porque tiene un recubrimiento tridimensional de colágeno que no los permite escapar, pero en este caso sí. Así que por eso en el siguiente apartado les explicaré con qué solucionaré esto. En cuanto al aspecto de cómo podría crear un tanque de inyección microfluídico a partir de lo que es la botella de Marriott, yo determiné algo muy importante pues en cuanto a los materiales, ya que como sabemos los dispositivos microfluídicos están hechos con lo que sería el polidimetilsiloxano o PDMS, que es un material que pues es transparente, es muy flexible, además de que pues no es muy reactante con lo que estamos analizando, y pues también es un poco deja pasar lo que es el aire y ciertos aspectos que brinda las condiciones adecuadas para que las células que tenemos almacenadas sobrevivan y así podamos analizarlas. Entonces yo determiné que pues para crearlo yo emplearé un nuevo material que se llama grafeno, pero esto sería en cuanto al aspecto de la elaboración de los microchips, ya que el grafeno nos procura una mejor eficiencia en cuanto a la transmisión de impulsos eléctricos, así como también podría otorgarle nuevas propiedades a lo que sería pues la creación de lo que sería nuestro tanque, pues sería más resistente. Además de que solucionaría el problema antes mencionado, de que sería el posible escape de lo que sería nuestro microfluido. Pero con este material
utilizando su denominación adecuada podríamos evitarlo, ya que por ejemplo si utilizamos óxido de grafeno, pues no solucionaríamos esto, pero utilizando su configuración adecuada, pues solucionaríamos ese problema. Y generaríamos un tanque de inyección microfluídica ampliamente efectivo. En conclusión, mediante el análisis de todas las actividades experimentales que elaboramos, así como también las distintas actividades elaboradas durante clase y las distintas investigaciones y lecturas que hicimos, he llegado a la conclusión de que la botella de Mariotte, así como los dispositivos microfluídicos, son cosas muy benéficas para la ciencia, ya que nos permiten comprender desde el aspecto físico y químico nuevas maneras de determinar cosas a una manera muy pequeña, así como también solucionar problemas que, por ejemplo, obtener un flujo constante con una bomba, podremos hacerlo con la botella de Mariotte. Es decir, estamos facilitando cada aspecto de una manera simple y sencilla y concreta. Algo que me pareció muy interesante, ya que durante estas 5 semanas estas actividades me han permitido reflexionar acerca de la importancia de la investigación, así como también de la experimentación. Pues en las distintas experimentaciones que hicimos me adentraron de manera profunda a lo que es el ambiente de laboratorio y me permitieron contemplar cómo las distintas incertidumbres que tenemos en los experimentos pueden afectar de manera contundente a nuestros resultados si no las controlamos de manera adecuada. Y pues eso sería todo en esta presentación oral acerca de los dispositivos microfluídicos. Muchas gracias por lo que me enseñó y hasta luego.